Señora Yaya. ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Es un gusto escucharlo y conversar con usted. Es un gusto escucharla también. Y bueno, así como usted, muchos están pensando lo mismo. Como un expresidente tan cuestionado, ¿no? Con los antecedentes, con la estrategia que ha pues fallado lamentablemente frente a la COVID-19 y demás, y también sobre las presuntas imputaciones que tiene, pues estaría presentando al Congreso de la República. Queremos saber si esa es una de las aristas por las cuales usted ha tomado la decisión para presentar esta tacha. Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Principalmente porque el señor Martín Vizcarra ha sido hasta noviembre presidente de la República y en ese cargo ha utilizado su poder, el poder político, el poder mediático y también los recursos públicos para financiar la campaña que todos sabíamos que él iba a iniciar, ¿no? En este caso, para postular como candidato al Congreso de la República. Y eso era notorio, porque el señor Vizcarra ya tenía la costumbre de intervenir en el cambio de reglas para la elección de congresistas, por ejemplo, ¿no? Y eso sucedió este año. Entonces, era algo notorio, era algo que ya todos sabíamos que el presidente Vizcarra de alguna manera iba a tratar de mantenerse en algún cargo de poder para ser impune a cualquier denuncia que se pudiera formular sobre los actos de corrupción que ya son conocidos y que están prácticamente probados, ¿no? Y para esto, él ha utilizado hasta los primeros días de noviembre recursos públicos como si fueran los suyos para hacer una campaña en beneficio político personal. Y si a los ministros de Estado se les exige, de acuerdo a las normas constitucionales y a la Ley Orgánica de Elecciones, que renuncien al cargo 6 meses antes de las elecciones para las cuales candidatean, ¿qué corona tendría el señor Martín Vizcarra para que se ponga sobre todos los demás candidatos y no cumpla con ese deber de renunciar 6 meses antes? Ahora, hay quienes dicen, ya tiene obviamente defensores en las redes y en algunos medios de comunicación, los antipatriotas, por cierto, hay quienes dicen, pero ¿cómo sabía él que iba a ser vacado, no? Él no sabía, por lo tanto, él no sabía tampoco que iba a ser candidato a ser congresista de la República, y eso es falso. Porque desde septiembre del año 2020 el señor Vizcarra ya sabía que podía ser vacado, ¿no? Entonces, a sabiendas también que iba a postular a un cargo de elección popular, él debió renunciar como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro funcionario de menor categoría, debió renunciar 6 meses antes de las elecciones de abril del 2021. Pero la realidad hoy por hoy, bueno, es que usted ha presentado este documento para la tacha de candidato Vizcarra, ¿no? Ahora, todos conocemos de estos presuntos delitos en los cuales habría incurrido, como gobernador regional de Moquegua también, pero lo vemos día a día prestando declaraciones a los medios como si siguiera siendo presidente de la República, ¿no? Realmente hasta ahora no se logra entender, y yo no me voy a subir al coche de mis colegas ni lo demás que muchos lo defienden, pero realmente estoy viendo cosas que esto no se había visto nunca antes. O sea, ¿por qué no tener ni un mínimo de reconocimiento de los errores que ha tenido, no? Bueno, lo que pasa es que algunos medios, siempre me gusta remarcar, poner en negritas y subrayada la palabra algunos medios de comunicación siguen retornando el dinero que Martín Vizcarra invirtió pagando a los medios de comunicación bajo el título de publicidad estatal, que en realidad fue publicidad estatal innecesaria, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra pagó por adelantado mucha publicidad estatal innecesaria.
y lo que están haciendo algunos medios de comunicación en estos momentos es simplemente retribuyendo esa publicidad estatal pagada por adelantado para la campaña de Martín Vizcarra. Y claro, cuando les hacen unas preguntas que son incómodas, pues terminan fuera de ese medio de comunicación. Y voy a citar a mi ex compañero, amigo también, al cual lo conozco, Augusto Sonday, y a Sol Carreño, por ejemplo, ¿no? Que cuando les hicieron las preguntas que les incomodaban, terminaron fuera, se les acabó el contrato en un canal, por ejemplo, ¿no? Claro, se salieron del libreto, ¿no? Correcto. Porque ya son conocidos los canales o los programas periodísticos que recibían publicidad estatal innecesaria, pagos por publicidad estatal, desde mi punto de vista, absolutamente innecesario, ¿no? Como en estos momentos también algunos medios de comunicación siguen promocionando a algunos candidatos del señor Vizcarra, como por ejemplo el señor Guzmán, ¿no? Tiene en el diario La República, por ejemplo, que recibía también dinero por publicidad estatal, tiene páginas completas de promoción de su candidatura. Entonces, estos son retornos, son retribuciones a los pagos que hacía Martín Vizcarra como presidente de la República a estos medios de comunicación que tanto daño están haciendo a la sociedad. Ahora, lo que más pena da es que todo ese dinero que fue utilizado en la publicidad estatal ha debido de ser mejor utilizado en el tema de la pandemia. ¿Cuántos hospitales prometió el señor Vizcarra? ¿Cuántos colegios prometió el señor Vizcarra? Y no tenemos, de los 80 y tantos que prometió en algún momento en una entrevista, no tenemos ni uno. Entonces, yo no entiendo a qué se... ¿Y dónde está esa plata también, no? Porque obviamente es plata de todos los peruanos. Bueno, esa plata está en los periódicos que a página completa publicitan información que a los peruanos no nos sirve de nada para combatir la pandemia, ¿no? Y obras no tiene el señor Vizcarra, lo que tiene en su haber como su hoja de vida es destrucción, ninguna obra. Lo que tiene en la hoja de vida el señor Vizcarra es destrucción y genocidios, porque son ya más de 90.000 peruanos que han fallecido por efectos del COVID como consecuencia de la ausencia de las pruebas moleculares que todos le avisaron que necesitábamos para prevenir mayores contagios. Y también en estos momentos, bueno, pues estamos en el último lugar, humillados en América Latina, sin vacunas que nos otorguen algún tipo de prevención, como todos los demás países. Ahora, doctora Yaya, en el caso, por ejemplo, del actual gobierno de transición del señor Sagasti, ¿cómo usted lo observa? ¿Usted cree que es un gobierno de transición o existe un desgobierno en donde todo el mundo hace lo que le da la gana y finalmente no se respetan a las autoridades que deberían respetarse? Y estamos, pues, actualmente sin transición y sin un rumbo exacto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en materia de derechos humanos, el gobierno del señor Sagasti en realidad es un desgobierno. Estamos viendo y estamos lamentando hoy día la muerte de adolescentes en las protestas de los agrotrabajadores, ¿no? Estamos presenciando también el daño que se ha causado a muchos seres humanos que tienen el título de policías y que en realidad muchos de ellos cumplen su labor de manera honesta y sacrificada. Entonces, hay un caos total, porque en realidad la tarjeta de entrada del señor Sagasti fue el de la violencia, y como la violencia siempre trae más violencia, hasta el último día que el señor Sagasti esté como presidente de la República, vamos a tener una escalada de violencia. Va a ser cada vez mayor la violencia, porque esa ha sido su tarjeta de presentación. Ese fue el photocheck con el que el señor Sagasti accedió a la presidencia de la República. En materia de corrupción, el señor Sagasti lamentablemente está repitiendo el mismo papel del señor Vizcarra. No importa cuántas denuncias se hagan, no importa cuántas pruebas haya, no importa que la justicia esté evidentemente vulnerada, por ejemplo, en las licitaciones y en los concursos públicos. El señor Sagasti no oye, la señora Violeta Bermúdez no oye ni lee nada, ¿no? Simulan no saber de los actos de corrupción que se están cometiendo en las propias entidades que ellos dirigen. Entonces,
lamentablemente tanto el señor Sagasti como la señora Violeta Bermúdez terminarán desgastados, igual como terminaron Martín Vizcarra, como terminó Nadine Heredia, como terminó María Antonieta, no me acuerdo cómo... María Antonieta Alba, la ex ministra Alba, ¿no? Ajá, la ex ministra de Economía. Ministra de Economía y Finanzas. Zamora. Todos ellos desgastados porque creyeron en su soberbia que simulando no escuchar las denuncias de corrupción iban a salir seguramente ganando, pero ya sus imágenes están absolutamente desgastadas, pero lo que sucede es que además indigna su falta de consideración a la vida de los peruanos, ¿no? Allí tenemos pues, al señor Sagasti, ya cuántos muertos van en su haber. Y por eso también podría él tener una sanción, ¿no? Porque ¿quién sería el responsable de las muertes, por ejemplo, en las últimas protestas agrarias? Tengamos en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados también son culpables de genocidios cuando omiten ejercer sus funciones, como por ejemplo en los casos de feminicidios, ¿no? Ajá. La Corte Interamericana de Justicia, incluso las cortes, digamos, intercontinentales, Ajá, que van más allá de nuestra región, han determinado que los estados son culpables de genocidio cuando no ejercen las funciones como corresponde, claro, cuando omiten cumplir con sus funciones. Es decir, el hecho que el señor Sagasti se esté haciendo en estos momentos el muertito respecto de las protestas y de las muertes no quiere decir que deje de ser culpable. Bien. Al contrario, muy es amable. uno de los protagonistas de esas muertes por omisión. Muchas gracias, doctora Yaya, por su participación y desearle que este 2021 sea para usted y su familia un año bueno y que pueda pues realmente lograr los sueños, que es lo más importante, ¿no? Y los propósitos. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Yo quisiera en estos momentos manifestar mi dolor, no mis condolencias, sino mi dolor propio. Digamos, yo siento como ser humano dolor por las muertes que en estos momentos tienen las familias peruanas y que el 2021 sea un año de vida y de salud para todos. Muchas gracias. Muy buenas noches, así es.